Listo, ya inició la grabación. Bien, damos inicio en estos momentos al conversatorio sobre contratación pública y la lucha contra la corrupción. Nos acompañan como panelistas en este conversatorio en la tarde de hoy la abogada panameña María Luisa Villarreal, abogada experta en contrataciones públicas y políticas públicas, actualmente directora nacional de fiscalización de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y nos acompaña el profesor Mariano Mosquera, de la Argentina, de Buenos Aires, residente en Córdoba, profesor investigador universitario y consultor internacional, experto en contratación pública y transparencia. Quiero hacer énfasis en que estoy haciendo un resumen de sus hojas de vida. Perdonarán en estos momentos que sea tan corta, pero es que su hoja de vida es importante y que permite conocer que las personas que nos van a hacer comprender la relación entre lucha contra la corrupción y la contratación pública en esta tarde son personas idóneas, son personas que conocen la materia, son personas que nos van a ilustrar con las últimas ideas y pensamientos con tal de proporcionarnos herramientas útiles para desarrollar esta materia. En contexto, primero que nada, la fundación que en estos momentos dirijo o me encuentro al frente es la Fundación para el Desarrollo de los Valores Cívicos y Políticos, que cree en que la educación, el debate, conversando, teniendo contacto con ideas frescas, directamente de quienes pueden generarnos unas reflexiones en torno a los temas que proponemos, es el vehículo o es la vía en que podemos ir construyendo un mejor país. Nuestro propósito en estos momentos está alejado de cualquier visión política partidista o de crítica a algún tipo de administración pública. Nuestro interés en estos momentos es simple y llanamente hacer una crítica constructiva y hacer un aporte al país. De ahí que grabamos la intervención de los participantes y lo compartimos a través de los medios electrónicos, de forma que cada uno pueda enriquecerse de estas ideas de forma directa. Nuestro propósito es ayudar a combatir la corrupción como un flagelo, como una pandemia, como un cáncer que está destruyendo el tejido social y que además está chupando las energías y las riquezas de nuestro pueblo. Nosotros emprendemos esta cruzada con el firme propósito de profundizar en los valores de responsabilidad ciudadana frente a este flagelo, a esta enfermedad social que se llama corrupción. Queremos construir un nuevo país, una nueva sociedad, y para ello lo hacemos con ideas. La actividad del Estado se realiza a diversos niveles y de formas diversas, pero todas se traducen en una actividad contractual. El Estado, para satisfacer las necesidades y cumplir con sus fines y sus metas, celebra contratos, compra, vende, pide servicios, presta servicios. Y es en este aspecto en donde
se abre un margen para que los fondos públicos se canalicen a satisfacer esas necesidades del público. El uso responsable de esos fondos se traduce en el cumplimiento fiel y cabal de las propuestas políticas y permite que el ciudadano sienta que el Estado está cumpliendo y además que la sociedad es solidaria. Sin embargo, cuando estos fondos se desvían y no llegan a los fines para los cuales están destinados, ese mismo ciudadano se siente defraudado y la sociedad entra en crisis y el Estado y sus instituciones pierden legitimidad. En este contexto, nosotros creemos que es indispensable en estos momentos en que estamos frente a una crisis institucional innegable, estamos frente a una crisis económica profunda, innegable, las razones son diversas, pero tenemos que enfrentarla. Y para enfrentarla hemos invitado en estos momentos a los expositores que nos acompañan, que nos van a permitir entender lo que significa la contratación pública y la lucha contra la corrupción desde un punto de vista más técnico, más científico y además por parte de los actores. Es por ello que en estos momentos quiero invitar a la colega abogada que hoy nos acompaña, María Luisa Villarreal, experta en contrataciones públicas en Panamá, a que nos permita conocer sus ideas sobre estas interrogantes y estas inquietudes que hemos planteado en la tarde de hoy. María Luisa, el micrófono es tuyo. Te agradecemos tu presencia en esta tarde. Adelante. Gracias, Ariel. Buenas tardes a todos. Nuevamente, Mariano, gracias a ti también por aceptar la invitación de compartir este espacio de debate de ideas, de intercambio de opiniones sobre un tema que está tan vigente, y yo creo que no solo a nivel de Panamá, a nivel de la región, a nivel del mundo, por las circunstancias tan especiales en las que nos encontramos. Entonces, en ese contexto, yo debo iniciar confesándoles que sí tuve como mi momento de meditación y de reflexión para identificar cuál era el enfoque que queríamos darle a esta presentación, toda vez que, y lo comparto con todos los que nos acompañan esta tarde, en su mayoría colegas abogados, yo creo que tenemos también profesionales de distintas ramas en esta tarde, hacer una presentación que no fuese encaminada estrictamente al tema de la norma, que es importante, que es vital y que está totalmente en vigencia en nuestro país, sino que darles un enfoque mucho más amplio, porque cuando ligamos los conceptos de proceso de compras públicas con el tema de los principios de transparencia y la lucha contra la corrupción, yo creo que entonces en esta ecuación se suman distintos elementos que tenemos que contemplar, ¿no? Entonces, nuestro propósito es, de una manera muy general, ponerlos a todos en el contexto de dónde nos encontramos, obviamente, a nivel de Panamá, dada la experiencia que tenemos en el tema. La República de Panamá se abocó el año pasado a la aprobación de una reforma a la Ley de Contrataciones Públicas, que fue aprobada en mayo del año pasado, la Ley 153 del 2020, entró en vigencia el 1 de septiembre del año pasado, en plena pandemia por la crisis sanitaria mundial que hemos enfrentado, y se trató de una reforma concebida no solamente con objetivos cosméticos,
sino que tiene disposiciones que marcan profundamente hacia dónde queremos dirigirnos en este tema de contrataciones públicas. Entonces, en ese sentido, voy a empezar a compartirles una breve presentación que hemos trabajado para ustedes, para ponernos precisamente en el contexto de lo que quiero mostrarles, y me confirman si pueden ver la presentación. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Ok? Quise hablarles o quise ponerlos en el contexto precisamente de lo que es el marco jurídico actual de la contratación pública, y le puse ahí como que un apellido a esta presentación en el sentido de que queremos construir procesos transparentes y procesos eficientes. Porque ¿dónde solemos fallar muchas veces? Nos enfocamos en el tema de transparencia, sí, es importante, es vital, es lo más importante entre los principios que nutren los procesos de compras públicas. Sin embargo, si la transparencia y el cumplimiento de estos principios no van aparejados o ligados con el tema de la eficiencia y de la eficacia en la consecución del objetivo mismo de la contratación pública, entonces el principio pierde valor y pierde sentido, porque muchas veces el funcionario público se congela en su accionar, porque entonces tiene en la balanza que sopesar muchos temas al final cuando se aboca a los procesos de contratación pública. En la República de Panamá hemos tenido una evolución interesante en el tema de las contrataciones públicas que data desde el año 56, cuando las normas de compras estaban insertas en el código fiscal. Pero yo me voy a referir particularmente a un espacio de tiempo importante para que conozcamos y tengamos en contexto la importancia de lo que se ha vivido en los últimos periodos. Nosotros por allá por el año 1995, teníamos un marco regulatorio de este tema que era la Ley 56. Los abogados que nos acompañan en este conversatorio y que han trabajado contrataciones públicas durante todo este tiempo, recordarán ese periodo. Yo le llamo mucho, y me disculpa el que no está de acuerdo, pero yo le llamo mucho como que el periodo del oscurantismo de la contratación pública, porque para poder estar informados de qué era lo que compraba el Estado, en qué yo quería participar como proveedor o como empresa, tenía que amanecer comprando todos los periódicos de circulación nacional, ir a los tableros de las entidades para ver qué era lo que compraban, cuando no era que los avisos se escondían, si yo no, como funcionario no quería que se enteraran de que había un proceso en trámite. Entonces era un proceso totalmente manual y no había entrado en boga el tema de los sistemas electrónicos y de la publicidad en la contratación pública. Entonces llegamos al año 2006, que en verdad a nivel de Panamá marca un hito histórico en el manejo de los procesos de compras. En el año 2006 se aprueba la Ley 22 del 27 de junio del 2006 y entra en vigencia obligatoria para todas las instituciones del Estado el portal electrónico Panamá Compra, que desde ese momento se convirtió en un referente, y no solo local, sino en un referente a nivel regional de lo que se podía lograr a nivel de sistemas electrónicos aparejados del marco normativo de contrataciones públicas. Pero debo decir que nuestro portal electrónico también ha sufrido en el paso del tiempo algunas modificaciones importantes, y de un portal que prácticamente también era como de publicidad o era un tablero electrónico, hemos ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy día, que es un portal transaccional, donde efectivamente las entidades registran sus procesos de compra y lo hacen públicos al resto de los usuarios como una página web de Internet. Entonces, esta ley, que en el año 2006 se aprueba, sufre considerables modificaciones en distintos periodos de tiempo, que coinciden también con distintos cambios de administración a nivel político,
Y llegamos entonces a el año pasado, el 2020, como dije al inicio, donde tenemos entonces esta última reforma que se incorpora a través de la ley 153 del año 2020. Ok. ¿Cómo integramos? Y aquí me voy a hacer una pausa porque creo que lo decíamos al inicio cuando hacíamos un breve preámbulo. La compra pública debe verse como un universo que involucra varios aspectos. No solo el tema normativo, el marco jurídico, no solo el tema de los portales electrónicos que están en vigencia y que están en boga, sino que debemos concebirla como un sistema complejo que requiere o que para que cumpla el propósito para el que está concebido, debe integrar diferentes aspectos. Debe integrar mecanismos adecuados de control y de autorregulación, como la rendición de cuentas, el control social, el principio de transparencia del que hemos hablado. Debe poder ese sistema de compras identificar sus propias vulnerabilidades, es decir, esas banderas rojas que debemos levantar y cuándo levantarlas, cuando el sistema de compras está en peligro o amenazado por algún factor que lo pueda vulnerar. Y debe también tener un acceso adecuado y oportuno a la información. Y en este último punto yo hago mucho énfasis en la necesidad de la docencia, de la capacitación y de las actividades académicas como las que estamos compartiendo hoy, porque de nada nos sirve tener un portal público que tenga mucha información si nuestros usuarios no saben utilizarla y no saben cómo buscarla. Entonces muchas veces golpean el sistema de compras porque se desconoce la forma como tú puedes utilizar las herramientas que el portal nos brinda. Entonces, recapitulando esta idea, tenemos que la compra pública debe ser concebida como un sistema. Entonces, ¿hacia dónde quiero ir? Hacia hacer esta autocrítica de que si la realidad nuestra y con la reforma que recién aprobamos y lo que se está haciendo, cumple con todos esos elementos que acabo de enumerar para decir que efectivamente tenemos un sistema de contratación pública. Y no solo tenerlo, si este sistema es robusto como lo queremos o hacia donde queremos llegar. Entonces les voy a hablar que esta reforma que se incorporó al texto único de la Ley 22 a través de la Ley 153, incorporó distintos aspectos. Y por ejemplo, en materia de regulación, en materia de control, le amplió considerablemente las facultades de fiscalización al ente rector, es decir, a la Dirección General de Contrataciones Públicas, incluyendo la posibilidad de establecer o de imponer sanciones por malas prácticas dentro de los procesos de contratación pública. Esta facultad fiscalizadora, cuando lo analizamos en contexto y vemos experiencia de otros países, es bastante más amplia y robusta de la que encontramos quizás en otras legislaciones similares del área o de nuestra región. Sin embargo, también cabe la pregunta de que es el sancionar, es la actividad sancionatoria la que se va a traducir en más transparencia o menos corrupción. Esa es como que una de las preguntas que tenemos que por allí ir debatiendo, ¿no? La reforma también incorporó mecanismos aleatorios de conformación de las comisiones, y yo lo menciono particularmente porque este tema de las comisiones evaluadoras o verificadoras siempre son sujetos como de suspicacias, y la figura que teníamos antes eran comisiones que estaban integradas en su mayoría por funcionarios propios de la entidad que convocaba el acto público, que es que creo que es lo usual en la legislación. Sin embargo, la reforma incorporó un mecanismo de suerte, un mecanismo aleatorio, donde se integra una base de datos que es administrada por el ente rector, y cada vez que una entidad requiere la conformación de una comisión para un determinado proceso licitatorio, solicita
establece el perfil de los comisionados y debe solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas un número determinado de nombres de profesionales que cumplan ciertos requisitos para integrar esas comisiones. Entonces, la ley ahí resta un poco ese tema del peso que podía tener la propia entidad licitante en la toma de decisiones a la hora de la valoración o de la evaluación de propuestas dentro de un proceso licitatorio. Y que debo decir que era un espacio, o es todavía un espacio, en los que las malas prácticas y los señalamientos posiblemente de eventos de corrupción podían darse en la fase de verificación de propuestas de las licitaciones. Esta reforma también iba muy encaminada a integrar normas que a nivel internacional ya tienen mucho tiempo de estar en vigencia, pero que Panamá se había ido quedando un poco rezagada, y me refiero quizás a incorporar aspectos de discriminación positiva a favor de ciertos grupos o de ciertos sectores. Y en su momento también lo podemos debatir y es ampliamente debatible si al final del camino la discriminación positiva ayuda, aporta o no. Sin embargo, para los efectos de la visión que se tenía con esta reforma, se introdujeron normas importantes de promoción, por ejemplo, a las empresas nacionales, a las empresas locales, a los bienes y servicios que fuesen de origen nacional, y muy particularmente a la inserción de los grupos emprendedores, micros, pequeñas y medianas empresas en los procesos de licitación. Hay normas bien importantes y la reforma tiene un peso grande en este aspecto de promoción de estos sectores de la economía nacional. Ahora nos preguntamos, en materia de transparencia, de lucha contra la corrupción, de acceso a la información, que es el tema de contexto que nos tiene aquí reunidos, ¿qué incorporó esta reforma? En ese sentido, por ejemplo, la reforma le establece la obligatoriedad a las entidades licitantes, por ejemplo, de sustentar sus precios de referencia, la forma como tú llegas al precio de referencia de un acto público, realizar estudios de mercado, análisis previos en la etapa de preparación de tu acto público, que quizás digamos algunos, oye, pero esto es algo súper normal, es más, no debería ni siquiera ser objeto de estar en la norma porque esto debe hacerse. Sí, debe hacerse, pero tenemos que confesar que nuestras entidades no estaban muy preparadas para realizarlo, y por eso se establece como una obligatoriedad de sustentarlo. Inclusive, el ente rector, en este caso, la DGCP, la Dirección General de Contrataciones Públicas, puede suspender actos públicos donde el precio de referencia no haga sentido con la realidad de mercado, o se pueda levantar una bandera roja en el sentido de que pueda haber un posible sobreprecio o sobrecosto en un acto de licitación. Se incorpora el concepto del pacto de integridad que debe suscribir el proveedor con la entidad, donde formalmente el proveedor o el contratista que en su momento se adjudique el acto público se compromete obviamente a respetar los principios de transparencia, a evitar prácticas de colusión, prácticas corruptas, y esto es todo un documento, toda una declaración que se incorpora ahora, y no como un documento que es opcional, es un documento obligatorio y que hace parte del contrato y de todo el proceso y de los requisitos de participación dentro del acto público. Se establece también la necesidad de la existencia de un código de ética de la contratación pública, que en este momento está siendo preparado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, un código que recoge normas que involucran a todos los actores del sistema, porque usualmente cuando hablamos de contratación o pensamos en contratación pública, pensamos solamente en las entidades licitantes, pero el proceso de contratación pública como sistema, como lo hemos enfocado, involucra
a distintos actores, no solo las entidades licitantes compradoras, están los proveedores, están las empresas, están las entidades de control y de regulación como la Contraloría General de la República. Entonces, este código de ética va encaminado a establecer parámetros para todos ellos. Y también un manual o guía propio para las contrataciones públicas, que ya es un poco más detallado en cuanto a definir los procesos en particular con los que se nutre el sistema. El artículo 38 de esta ley, de la reforma, incorpora una figura que para Panamá es novedosa, el Observatorio de Contrataciones Públicas, que no es más que la forma o la herramienta que se pone a disposición de la ciudadanía para monitorear los datos que se generen en las distintas etapas de los procedimientos de contratación pública que realizan las entidades licitantes, y a través del cual se van a poder también formular o presentar denuncias, quejas en contra de procesos de contratación pública. Entonces, en este punto, yo debo indicarles que recordarán que les hablaba que esta reforma fue aprobada en plena pandemia. Y obviamente, y bueno, Mariano en su momento nos dirá cómo ha sido la realidad de Argentina y de otros países, pero uno de los puntos que más ha golpeado el tema del manejo de la compra pública en Panamá ha sido el acceso a la información que se tiene o no disponible sobre las adquisiciones que el Estado ha realizado en este periodo de pandemia. Entonces, un poco para mitigar y para responder a ese clamor ciudadano de información, el portal electrónico Panamá Compra, que vuelvo y repito, es un portal transaccional, y ahorita les voy a decir por qué hago énfasis en que es un portal transaccional, incorporó algunos vínculos especiales dentro de él para poder que las personas, los usuarios y los interesados tuviesen acceso a la información propia de estos procesos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el consolidado, un vínculo que te lleva a los actos públicos vigentes, a todo lo que está convocado a nivel de toda la estructura del Estado. Pero tenemos particularmente, por ejemplo, las compras que está realizando la mesa conjunta en temas de salud, Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social. Tenemos la rendición de cuentas COVID, que es la publicación de todas las contrataciones formales que han llegado hasta su culminación en el tema de pandemia. Y en el caso de Panamá, vivimos un tema muy especial en el mes de noviembre, y con el paso de 2 huracanes que nos afectaron en algunas regiones del país, se declaró otra emergencia, ya no de salud, sino ambiental. Entonces se habilitó también un espacio especial para rendir cuentas sobre el tema de la emergencia ambiental. Entonces, lo presentamos está en este momento la información presentada de esta forma dentro del portal Panamá Compra. Sin embargo, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar aquí, a los datos abiertos, que es algo parecido pero distinto al tema de acceso de la información. Es cómo le doy estructura a esa información. Toda esa información, que vuelvo y repito, está en el portal Panamá Compra, cómo la estructuro, cómo le doy forma y la presento para que sea una información útil para la toma de decisiones, para la rendición de cuentas y para la fiscalización ciudadana de los actos públicos y de lo que está haciendo la administración pública a través de los procesos de compras. Entonces, esta reforma incorporó muy propiamente la definición del tema de datos abiertos y contrataciones abiertas, y sobre esto se está estructurando en este momento, y ya hay avances en la materia, un portal especial de datos abiertos que se llama Panamá Compra en Cifras, que va a presentar de una manera, vuelvo y repito, estructurada, más científica, más consolidada, la información que se genera de todos estos procesos de compra. Panamá Compra en Cifras se va a dividir en diferentes etapas. Una fase donde están establecidas, por ejemplo, los datos de las contrataciones de emergencia en formatos abiertos y descargables. Una fase 2, donde esos datos abiertos se van a estandarizar,
siguiendo la normativa internacional en la materia. Y por último, la integración de estos datos abiertos que te va a llevar hasta la fase del seguimiento del dinero. ¿Y a quién me refiero? Me refiero a que no solamente nos vamos a quedar en la fase de que formalice la contratación y ya. No, yo quiero saber a quién le pagué, cuánto le pagó esa entidad por esa compra, si ese contratista, por ejemplo, tiene un espacio de la relación que hay contratista, proveedor con entidad, una entidad que solo contrata con un contratista o con pocos contratistas, que son las famosas banderas rojas de las que hablábamos al inicio, que nos pueden dar indicios de posibles malas prácticas en los sistemas de compras. Parte de lo que será Panamá Compra en Cifras es la imagen que tienen allí, información estructurada de cantidad de entidades contratantes, los funcionarios compradores, cuántos proveedores registrados tenemos, y hay una data que viene desde el año 2008 hasta el año 2021, consolidada de todos los procesos de compra que ha llevado adelante el Estado panameño en ese periodo de tiempo. Y va a mostrar, por ejemplo, si nos vamos a el año 2021, la cantidad de actos públicos convocados, cuáles quedaron en estado desierto, autorizados. Va a haber un mapa interactivo donde están todas las provincias de la República y donde en particular, si me interesa saber qué están comprando en Chiriquí, y después te cuento, Mariano, por qué hablo de Chiriquí, qué está comprando esa provincia, el detalle de sus compras y demás, todo se va a mostrar de una manera estructurada. Montos de contratación, cantidades de procesos llevados a cabo, los que quedaron abandonados o suspendidos y los que finalmente cumplieron con el fin del proceso de compras. Entonces, esto es en lo que se está trabajando en este momento sobre ese componente de acceso a la información, y sobre todo lo expresado, yo quisiera solo cerrar dejándoles 3 preguntas a todo el auditorio. ¿Cuáles son los supuestos requeridos para calificar de manera positiva el nivel de transparencia de un sistema de compras públicas? ¿Cumple el sistema panameño con estos supuestos en base a este pantallazo general que les he dado? Y finalmente, ¿qué elementos resultan imprescindibles incorporar a ese sistema de compras para responder al llamado ciudadano de transparencia y de rendición de cuentas? Dejo estas preguntas en el aire y entonces le paso la palabra a Mariano, a quien le doy nuevamente la bienvenida y gracias. Bueno, muchas gracias, María Luisa. Antes que, permíteme un minuto, Sí, Mariano, porque para poder luego transmitir este video tendremos que hacer una edición. Y para facilitar la edición, vamos en estos momentos a abrir el periodo de preguntas y respuestas breve, concisas, precisas y muy responsables a las personas que están participando y nos están escuchando en estos momentos. Pueden hacer las preguntas por chat o las pueden hacer levantando la mano. Aquí tengo un chat. Solo Edilberto Ruiz, solo para felicitar a María Luisa por una excelente presentación. Sí, merecido. Gracias. ¿Alguien más? Carlos Gasnel. Buenas tardes. Gracias por la exposición. Quería consultar. Adelante, Carlos. Lo puedes hacer directamente. Te doy la... ¿Alguien puede levantar la mano? Hola, ¿se escucha? Carlos. Carlos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Te agradecería brevedad y concisión. Adelante. Pero dos cositas. Gracias por la exposición, María Luisa. La primera es si tienen la intención o han estudiado la posibilidad
de que esos informes que sirven de sustento a esos precios de referencia se hagan públicos y exista también la posibilidad de hacerle observaciones previamente a esos precios de referencia, porque la base de la corrupción muchas veces está en ese mal cálculo del precio de referencia, ¿no? Yo creo que es muy cuestionable que se alegue sobrecostos con posterioridad a la ejecución del contrato si no se advirtió el sobrecosto en el precio de referencia. Yo creo que es un avance que se tenga que publicar de manera obligatoria y que exista la obligación de que le sirva de fundamento un estudio de mercado, ¿no? Pero yo creo que sería muy positivo que se publicase ese precio de referencia, posiblemente no en todas las licitaciones, pero en las licitaciones importantes y sobre todo en las licitaciones de obra. Y lo segundo, y para ya puntualizar, es el tema de las acciones de reclamo, ¿no? Que han generado tanto conflicto y controversia. Si tienen previsto hacer un estudio, un análisis de las situaciones que de manera recurrente están generando estas acciones de reclamo, que muchas veces tienen que ver con pliegos de cargos mal diseñados, pliegos de cargos hechos tal vez de manera un poco acelerada, ¿no? Que tiene que ver con la presión que ejercen las instituciones sobre los gestores al momento de convocar el acto público. Se ha hecho un estudio, un análisis de qué las razones por las cuales de manera recurrente se están presentando acciones de reclamo. Gracias, Carlos, por participar, y te voy a decir puntualmente que en efecto, mira que el tema de la estructuración y el análisis que deben hacer para llegar al precio de referencia sí debe hacerse público. De hecho, te comparto que a nivel de la Dirección General de Contrataciones Públicas tenemos ya antecedentes, luego de aprobada la reforma que nos dio la competencia para hacerlo, de suspender formalmente actos públicos que no tengan un análisis adecuado de precio de referencia, y se ha instado a las entidades licitantes a publicar estos estudios de mercado. Puntualmente te puedo citar algunos ejemplos: Metro de Panamá, con algunos actos de ellos y algunas otras entidades, pero ya tenemos antecedentes y sí estamos pidiendo a las entidades la publicación de esos estudios. Por otro lado, debo decirte en cuanto a las acciones de reclamo, que precisamente la reforma de la ley 153 tomó esa evaluación como histórica. Sabes que este tema lo venimos manejando desde hace mucho tiempo, de lo que impactaba recurrentemente el acto público en cuanto a acciones de reclamo, y muchos de esos escenarios se trataron de cubrir a través de la reforma. Y pongo un ejemplo: todo era un balance, y yo era muy partidaria de decir que las acciones de reclamo en el camino se habían desnaturalizado del objetivo principal que se había planteado cuando se incorporaron a la Ley de Contrataciones Públicas. Un proveedor o una empresa que no estaba preparada con los requisitos para participar de un acto público venía y presentaba una acción de reclamo el día inmediatamente anterior a la recepción de propuestas, y prácticamente se estaba obligado a admitir la acción de reclamo porque cumplía con forma. Hoy día, la reforma ha establecido antelaciones mínimas, por ejemplo, cuando vas a reclamar contra los pliegos de cargo, y también establece otros requisitos muy especiales cuando vas a reclamar contra los informes de verificación. Por ejemplo, se ha hecho obligatorio la presentación de observaciones ante la propia entidad, que debe también responder a esas observaciones, de manera que sentimos que se comparta la responsabilidad sobre lo que se está diciendo en esos informes. Entonces, no sé si en esa línea contesto un poco la pregunta, pero sí voy a decirte con mucha satisfacción que en cuanto al tema de precio de referencia, sí se está haciendo una labor con las entidades para que este estudio sea público y se registre en el propio histórico del acto público. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Yo quisiera saber por qué, si esta ley representa un avance con relación a las anteriores y cada modificación legal implica un avance, incluyendo el portal de Panamá Compra,
por qué persisten las quejas de los usuarios y por qué persiste la sensación y la percepción de corrupción en la contratación pública. ¿Y cómo haríamos para cambiar esa percepción generando mayor confianza en el público? Me gustaría saber tu opinión. Ok, gracias Ariel por la pregunta y me da un espacio para compartir con todos lo siguiente. Definitivamente que hay un camino todavía muy amplio y muy largo que recorrer en el tema de información, de capacitación más que nada, y yo creo que lo mencionaba en algún momento, que de nada sirve que tengamos toda la información en un portal si no enseñamos y no hacemos docencia de cómo acceder a esa información. Entonces, parte de esa percepción ciudadana de que no hay información y de que las cosas pues, no se están haciendo correctamente, parte del hecho de que no se divulga adecuadamente la forma que se tiene de acceder a esa información. Lo otro es que creo que siendo autocríticos, porque es la idea, me parece también que el estado de emergencia y la pandemia le dio un peso tan importante a normas que teníamos una norma por allí perdida en la ley anterior de contrataciones públicas que ni siquiera estaba desarrollada en el decreto para el tema de cómo se debían llevar a cabo las compras en estado de emergencia. Sin ningún tipo, esa norma literalmente te dice, necesito comprar, qué sé yo, pruebas COVID, y yo podía como entidad de salud levantar un teléfono y decir, Ariel, véndeme tantas pruebas de COVID sin ningún tipo de control. Eso hay que aceptarlo. Sin embargo, lo que sí se ha querido hacer es darle forma a ese proceso de compras en estado de emergencia, y por eso entonces surgen herramientas, por ejemplo, la cotización en línea, que no la quise incorporar a la presentación porque yo creo que iba como para largo, pero la cotización en línea, ¿qué es? Ese telefonazo que antes la entidad daba al proveedor de su preferencia para pedirle una cotización, ahora estás obligado a hacerlo a través del portal Panamá Compra. Y se ha creado un espacio de competencia increíble entre proveedores que antes no participaban de procesos de licitación formal. Entonces se obligó a las entidades de salud que aun cuando hubiese este carácter de emergencia en sus compras, tenían que hacer el requerimiento de información a través de la plataforma de cotización en línea. E igualmente se creó el acceso que les mostré de rendición de cuentas de mesa COVID, donde se publican las contrataciones que se han llevado a cabo a través de todo este periodo de pandemia. Ojo, que se publican al momento en que la contratación está ya concluida o finalizada con el refrendo de Contraloría para evitar distorsión de la información. Has tocado el tema de la contratación en tiempos de pandemia y por supuesto todos hemos escuchado en Panamá el tema de la contratación de hospitales y otros insumos. ¿Qué comentarios podrías hacer al respecto de estas contrataciones que generan o han generado algún tipo de malestar en la sociedad panameña? Bien, definitivamente que podemos entender todo lo que se ha creado con el tema de la pandemia y de las compras. Puedo decir que cada entidad es responsable de los procesos de contratación que realiza, que cada proceso de contratación debe pasar por el tamiz de la revisión y de la fiscalización y el cumplimiento de las condiciones de ley, y que no hay ningún estado de emergencia que exonere del cumplimiento de esos presupuestos, pero que en este caso creo también que se requiere que todos los actores, vuelvo al concepto de que la compra pública es un sistema donde participan distintos actores, todos los actores tienen que jugar el rol que les corresponde. Le toca jugar su rol a la entidad licitante en el sentido de
sustentar adecuadamente la forma, la necesidad y la forma como llegas a la contratación. Nos toca, por ejemplo, al ente rector validar que se han cumplido con las distintas etapas de procedimiento y finalmente al ente que audita y que controla los fondos públicos, la Contraloría General de la República, verificar y validar para saber si el refrendo procede o no procede. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero sí creo que es un tema en donde cada uno debe asumir responsabilidades y nos toca jugar el rol que nos corresponde a todos los que estamos involucrados en este proceso en este momento. Sigue estando abierto el micrófono o el chat para las preguntas de los participantes, pero yo tengo una última, salvo que haya alguien que quiera preguntar algo, y es, desde un punto de vista crítico, ¿qué crees que debería agregarse o modificarse en el régimen de contrataciones públicas de Panamá para que la ciudadanía no se levante todos los días con un titular en los periódicos o en las noticias de televisión o radio de que los dineros del país fueron mal utilizados? Me parece que en este tema traemos un arrastre, que es un arrastre histórico, en donde tenemos unidades de compras en las diferentes entidades todavía muy débiles, donde se requiere crear mayores competencias en todos los sentidos en el tema de las unidades de compra. Tenemos unidades de compras hoy día que no saben lo que es hacer un análisis de mercado para llegar a un precio de referencia. Entonces te podrás imaginar si las debilidades son tan profundas y vienen de la raíz, entonces es un problema que debe atacarse desde diferentes puntos de vista. La profesionalización de los funcionarios de las unidades de compra, que no estén sujetos a las variaciones políticas cada periodo de cambio de gobierno, es sumamente importante. Y por el otro lado, creo que fortalecer ese concepto que debemos tener los servidores y los funcionarios públicos, precisamente de que nuestra función es pública y que no debe haber ningún problema ni en divulgar lo que hacemos oportunamente. No lo hacemos y no lo hacemos bien. Eso soy totalmente autocrítica. Bueno, no habiendo más preguntas ni en el chat ni participantes con la mano levantada, me toca darte las gracias por tu excelente exposición, tu transparencia y tu claridad en las preguntas y en las respuestas. Y te invito a que te mantengas con nosotros a escuchar la exposición del profesor invitado Mariano Mosquera, que nos visita electrónicamente desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Reiteramos, Mariano Mosquera es profesor, investigador universitario y consultor internacional, experto en contratación pública y transparencia. Antes de darle la palabra, quiero en estos momentos agradecer casualmente a María Luisa de habernos ayudado casualmente en la organización de este coloquio, de este conversatorio, y le damos en estos momentos la palabra al profesor Mariano Mosquera. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la gentil invitación. Hablábamos con Ariel y con María Luisa antes de comenzar, que no conozco Panamá, pero me encantaría. Y bueno, Ariel también comentaba que los pueblos de Panamá y Argentina siempre han sido muy, muy unidos. Así que bueno, ya se dará la oportunidad para poder conocer Panamá. Voy a compartir pantalla. Me dicen ustedes, María Luisa, con el pulgar, si me estás viendo la pantalla. Gracias, María Luisa. Bueno,
En realidad lo que pretendo comentar van a ser muchas de las cuestiones que María Luisa comentó para el caso panameño, pero probablemente muchos de los enfoques o muchas de las perspectivas sean complementarias, ¿no? Sean desde otro lugar y desde otra visión. De hecho, preparé una presentación mucho más centrada en la lucha contra la corrupción, tratando de identificar los problemas que tiene el enfoque de lucha contra la corrupción como disciplina, como perspectiva teórica, si se quiere, y cómo esos principios pueden impactar en los sistemas de compras y contrataciones. Así que muchas de las cuestiones que comentó María Luisa las voy a estar comentando desde una perspectiva complementaria. Esto que se ve aquí es la fórmula de corrupción de Robert Klitgar, una fórmula bueno, muy conocida, pero que ha sido siempre muy útil para los investigadores, porque nos simplifica bastante analíticamente los problemas en los cuales nos enfrentamos, ¿no? Como definición de corrupción. En concreto es cuando hay una cierta concentración de poder, cuando eso se le suma, que hay un uso arbitrario de ese poder de decisión que distorsiona los objetivos de las propias instituciones, estamos ante un fenómeno de corrupción. Obviamente, eso con escasa rendición de cuentas o accountability, como lo mencionaba también María Luisa en su exposición. Accountability en realidad es una palabra que a mí me gusta mencionarla en inglés porque la traducción en rendición de cuentas tal vez no expresa exactamente todo su sentido, pero ahora cuando avancemos voy a comentar los principios y los valores que sustentan la accountability, ¿no? Nuestra traducción en rendición de cuentas creo que al español, por lo menos en los ámbitos académicos, no ha sido tan clara, ¿no? Como rendición de cuentas todo lo que significa. Pero esta es la fórmula clásica de corrupción, ¿no? Monopolio más discrecionalidad menos accountability o rendición de cuentas. Ariel, cuando comenzaba su presentación, de manera inconsciente, como hacemos todos cuando presentamos un evento de este tipo, mencionó ciertos efectos de la corrupción como devastadores, ¿no? Este es el primer análisis que siempre se hace cuando se habla de corrupción, ¿no? Se habla sobre los efectos, ¿no? Efectos de desconfianza social, instituciones débiles, distorsión del mercado y desigualdad extrema. Hablar de los efectos de la corrupción es un área de investigación en sí misma en muchos centros de investigación, porque claramente estudiar los efectos de la corrupción nos permiten entender la magnitud del problema en el que estamos, ¿no? Definiciones como las de Tanzi, donde claramente mencionan cuestiones como de desigualdad, como las que mencionaba anteriormente, ¿no? Ya que la corrupción permite a personas bien posicionadas aprovechar actividades del Estado a expensas del resto, afectando obviamente la competencia por el acceso a los recursos del Estado, y lo que impacta directamente siempre en la contratación pública es la falta de productividad de esa inversión pública o privada, ¿no? Claramente, si hay corrupción en la construcción de una represa o de una autopista o de una ruta, cuando hay corrupción, lo más probable que suceda es que ese contratista ponga materiales de menor calidad en esa contratación pública y eso obviamente afecte la productividad a largo plazo de esa obra pública, cuestión que uno puede observar claramente en las fallas de la infraestructura de toda América Latina, ¿no? No digo que todas las fallas de infraestructura de América Latina tienen que ver con corrupción, pero claramente sí, gran parte de ello. Y obviamente la distorsión de la inversión en países como Argentina y en muchos países de América Latina que dependemos de inversión extranjera o que la inversión extranjera realmente puede impulsar el desarrollo, claramente cuando hay corrupción esto se ve afectado. Este es el estudio de Fons, un investigador del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que hizo esta investigación que para los que estudiamos corrupción fue bastante clara, ¿no? Donde mostraba cómo el índice de percepción de la corrupción tenía una correlación positiva con las bajas calificaciones financieras que dan las acreditadoras internacionales, y eso obviamente restringe las posibilidades de inversión. Entonces, desigualdad, falta de productividad de la obra pública y falta de inversiones, problemas que todo el tiempo estamos mencionando en América Latina,
claramente uno los puede relacionar científicamente, como en este caso con el estudio de Fons, con problemas de corrupción. Hasta ahí los efectos, ¿no? Hasta ahí los efectos. Eso nada nos dice sobre las causas. Y a mí estudiar el tema de causas de la corrupción siempre me ha parecido interesante, porque es un tema que generalmente no se discute. Y nosotros observamos, sobre todo en la agenda de los medios de comunicación, a veces una discusión y un debate muy superficial sobre este tema. Hay dos grandes escuelas, para simplificarlo, una que se centra en las causas más naturales e individuales, y otra que se centra más en las causas culturales o institucionales. Las naturales tienen que ver con este enfoque de la manzana podrida, como está allí referida en la diapositiva. Esto significa que en un cajón de manzanas hay una manzana podrida que contagia al resto, y esto hace que tengamos un enfoque muy individual de la corrupción, ¿no? Porque implica que si sacamos esa manzana podrida del cajón, el cajón queda sano. Esto es como cuando se cae un avión y la culpa siempre es del piloto, no hay problema del sistema de aviación, no hay problema de la aerolínea, no hay un problema de fabricación, en definitiva el problema siempre es del piloto. Bueno, lo mismo sucede con la corrupción, ¿no? Hay una tendencia, hay una fuerte tendencia a que las causas de la corrupción estén asociadas a causas naturales, un ser maligno por naturaleza, de manera individual, comete actos de corrupción y va contagiando al resto. Eso se opone claramente a las causas más culturales e institucionales, donde lo que pretendemos mostrar es que hay fallas estructurales del sistema, y en realidad lo que terminan generándose son incentivos de las propias instituciones que favorecen a las prácticas de corrupción. Y acá, simplemente como una advertencia para poder valorizar un poco la fórmula de Robert Klitgaard, hay muchas escuelas y muchos estudios que han relacionado a la libertad de mercado y a la democracia con la lucha contra la corrupción, ¿no? Cuanto los países son más democráticos, tendrían menos problemas de corrupción, y cuando concentran más poder y son más autoritarios, tendrían más problemas de corrupción. Y lo mismo asociado a la libertad de mercado, como en el gráfico este que mostraba acá, que es un gráfico que no tiene cita porque la correlación esta la hice yo mismo. Pero aquí también me gustaría volver a resaltar la fórmula de Robert Klitgaard. En realidad, Robert Klitgaard, el problema que asocia a la corrupción es cuando el monopolio y la discrecionalidad van de la mano. Es decir, porque si no hay una discusión que tal vez es muy recurrente en América Latina, cuando los estados son más progresistas, más bienestaristas, de cómo rápidamente se los asocia a problemas de la corrupción. Y simplemente como advertencia de eso, la fórmula de Robert Klitgaard lo que nos dice es que si el Estado o el gobierno concentra más poder, eso se puede equilibrar con mucha mayor rendición de cuentas, ¿no? Entonces, esto siempre lo traigo en escena, digamos, cuando hago algún seminario o algún coloquio o conferencia en América Latina, porque me parece esto una discusión relevante de nuestra región, ¿no? Entonces, si hay gobiernos que concentran más poder, que son estados más grandes, ¿no? Más amplios, porque prestan más servicios, y no son estados tan mínimos, más liberales en el sentido económico, la fórmula de Robert Klitgaard dice que tienen que ser estados que deben rendir más cuentas. Lo que pasa es que claramente en nuestras experiencias históricas eso no ha pasado. Pero bueno, volviendo a la discusión teórica, este es un típico ejemplo del caso Lava Jato, el caso de Lava Jato en Brasil, y cómo algunos periódicos representaban el caso, ¿no? De manera enfoque manzana podrida, ¿no? Causa natural, un individuo que se lo mostraba y se explicaba quién era, bueno, y cómo transportaba dinero. Cuando en realidad el caso Lava Jato tiene más que ver con esto. Está la red de contactos y redes de influencia, en el caso Lava Jato, donde uno ve claramente que no se trata de un individuo individual, si bien hay individuos claves, ¿no? Indicados, también hay prácticas, ¿no? Hay empresas, hay sistemas que obviamente son importantes a la hora de definir el caso. Entonces, no hay una cuestión simplemente individual, no hay una cuestión natural que actúa por sí sola,
sino que hay prácticas, hay incentivos estructurales que fomentan la propia corrupción. Esto es un manual de cumplimiento corporativo de la década de los 80 en la Argentina, donde claramente, como ustedes ven, se identifica un enfoque también de manzana podrida, ¿no? Los corruptos son los diablitos, que hay que encerrarlos, y cuando uno los encierra, digamos, la organización se sana, ¿no? Ese vendría a ser el enfoque. El Centro de Estudios Edmond J. Safra en la Universidad de Harvard, yo he tenido la oportunidad de ser investigador allí en 2 oportunidades, claramente diferenció estos enfoques, ¿no? Una cuestión es la corrupción individual y otra la corrupción institucional. La corrupción individual es justamente, no sirve al propósito institucional, se ve como algo muy discrecional y que afecta al propósito de la institución, tiene un efecto claramente limitado, coyuntural, pero lo interesante aquí es ver qué soluciones se promueven cuando uno habla de la corrupción individual. La prevención, mecanismos de denuncia, investigaciones y sanciones individuales. La corrupción institucional, por otra parte, a veces es difícil entender que está afectando al objetivo de la institución, a veces aparece como un conflicto entre objetivos, su efecto es mucho peor, es amplio, sistemático, la responsabilidad no es solo individual, sino que también debe ser institucional, y obviamente es mucho más difícil plantear las soluciones, ¿no? Porque implica reformas estructurales, controles sobre las fuentes y sobre los procesos de los propios sistemas, como por ejemplo los sistemas de compras públicas. Claramente, esto también lo mencionó María Luisa, el sistema sancionatorio es sin duda el mejor ejemplo, ¿no? De las fallas de corrupción institucional, de las fallas estructurales que afectan a los sistemas de lucha contra la corrupción, ¿no? Aquí en este esquemita, el esquema que predomina en América Latina posiblemente sea este, ¿no? Un acto de corrupción que es detectado pero no necesariamente es castigado. Es decir, porque claramente hay un cálculo de probabilidades que hace el actor de la corrupción cuando recibe estos incentivos para cometer actos de corrupción, donde hace también la ecuación del costo y del beneficio. Si el costo, digamos, de ser detectado, la probabilidad, perdón, de ser detectado es baja, bueno, obviamente va a tener mayor incidencia o mayor probabilidades de cometer el acto de corrupción. Pero si es detectado y sabe que el castigo va a ser muy bajo, también obviamente va a cometer actos de corrupción, ¿no? En definitiva, ¿cómo se aplica esto a los sistemas de contrataciones y a los sistemas de compras públicas? Bueno, claramente a mí me gusta hablar de esto, ¿no? De reformas estructurales, de los incentivos que hacen las estructuras, y que en los sistemas de contrataciones públicas es muy claro que las reformas tienen que ir por este lado. Claramente María Luisa cuando planteó esto, planteó reformas estructurales. Pero ojo que en América Latina sigue estando muy presente la tentación de ir a buscar a los individuos particulares, encarcelarlos, mostrarlos como manzanas podridas, y que los sistemas de contrataciones sigan funcionando de la misma manera que funcionaron siempre, ¿no? Y doy ejemplos de Argentina, eso es muy común en Argentina, durante muchos casos históricos de corrupción en compras públicas, el enfoque general de los medios de comunicación y del sistema político ha sido decir, bueno, no, hay una manzana podrida y ya está encarcelada, pero no se plantean las reformas estructurales. Esta diapositiva que saqué de la OCDE me parecía interesante porque planteaba todos los mecanismos o todos los principios, ¿no? de accountability, de rendición de cuentas que están en la fórmula de Robert Klitgard. Y claramente tienen que ver con transparencia, con control y con sanciones, ¿no? Esos son los elementos claves de este enfoque. Obviamente, cuando hablamos de transparencia nos podríamos expandir un poco más, porque claramente es la base de esta pirámide, y obviamente implica algunas cuestiones que también María Luisa comentó, que tiene que ver con consultas públicas, diálogo, y esto tiene que ver con que la transparencia hay que definirla de una manera dialógica, no solo como transparencia activa, y tampoco solamente como transparencia pasiva, no solo informar y no solo recibir pedidos de información, sino ambos, ¿no? Obviamente es un desafío gigantesco para el gobierno y para cualquier gobierno y para cualquier Estado, pero así debe entenderse la transparencia desde un punto de vista lógico.
y obviamente el relacionamiento con stakeholders externos, ¿no? al sistema de compras, no solamente con los actores internos. En definitiva, claramente este es el enfoque más duro, digamos, de lucha contra la corrupción, basado en estos 3 principios, ¿no? Transparencia, controles y sanciones, en ese orden para mí, ¿no? La base de la pirámide es la transparencia, la información, luego los controles y luego las sanciones. Ahora bien, armé esta presentación también para mostrar algunas cuestiones que generalmente no se discuten o que en este enfoque tal vez más institucionalista no se referencian, pero que me parece importante mencionar. Uno es que cuando hablamos obviamente de las causas mencionamos lo individual y lo estructural, y cuando hablamos de los efectos hablamos de la inversión y la desigualdad. Pero hay un elemento clave que es la confianza ciudadana, ¿no? Y cómo eso afecta la cooperación en nuestras sociedades. Entonces, a veces la lucha contra la corrupción realmente se vuelve dificultosa porque también tiene un elemento de percepción muy importante, ¿no? Este es el famoso índice de percepción de la corrupción que difunde Transparencia Internacional. Países como Argentina y Panamá están aquí muy bajo en este índice, pero con esto quiero representar lo siguiente. No solo la corrupción es un problema real, digamos, de estructuras y que eso logra claramente la modificación de los sistemas y de los incentivos, sino que también es un problema de percepción. Y el problema de percepción, que a veces es construido de una manera diferente, puede ser, digamos, no sé, muy construido por un caso ejemplificador, ¿no? Si el que comete el acto de corrupción es el presidente del país, bueno, claramente eso va a generar una percepción de corrupción muy grande en toda la sociedad. Y eso hace mucho daño, porque apenas hay una percepción de corrupción, bueno, ya los actores dejan de cooperar entre sí. Entonces, a mí me gusta siempre hablar del problema de la percepción de la corrupción, porque la corrupción es muy sensible a la percepción. Y apenas hay casos ejemplificadores, aunque se conciban como manzana podrida, y terminan generando una fuerte desconfianza social y problemas de cooperación en la propia sociedad, problemas de cooperación entre los propios actores empresariales, entre actores y gobierno. Es decir, la corrupción es muy sensible a esto, a la percepción. Y el otro elemento que me parece importante es el elemento ético, ¿no? Porque hasta aquí parecería ser como que de manera automática uno puede implementar ciertos mecanismos de transparencia, puede implementar ciertos controles, y con un buen sistema sancionatorio, judicial, uno podría resolver el problema de la corrupción. Eso sumado a un buen tratamiento de la agenda de percepción podría tener algún tipo de soluciones, ¿no? Instrumentales de lucha contra la corrupción. Sin embargo, hay otros enfoques de lucha contra la corrupción. Este es el de la Universidad de Duke, que habla más de el comportamiento humano, que viene de las disciplinas de economía del comportamiento, donde en definitiva lo que nos dicen es que las personas a nivel conductual siempre buscamos sacar beneficios como free rider, ¿no? Beneficios a expensa del resto. Eso obviamente lo tratamos de justificar para sentirnos bien nosotros mismos, y termina produciendo una clara situación de irracionalidad con lo que se conoce como la paradoja de la acción colectiva. Lo que termina sucediendo es que todos a largo plazo tendríamos mayor estabilidad y mayores beneficios de la cooperación, pero en realidad como actuamos buscando el beneficio a corto plazo y a expensa del resto, se da esa paradoja de la acción colectiva. Pero lo interesante de este enfoque de la Universidad de Duke es que en realidad nosotros justificamos y autojustificamos ese comportamiento. Este es un típico esquema de dilema del prisionero, ¿no? En el esquema cooperativo, esta sería la situación ideal de la sociedad, esta es una situación muy estable y a largo plazo, pero en realidad nosotros a corto plazo tratamos, ¿no?, de sacar una ventaja y de afectar al otro que está intentando cooperar. Lo que pasa es que en el corto plazo y en una sociedad inestable de comportamientos corruptos, a veces somos que sacó la ventaja y muchas veces somos que quedó afectado por la falta de cooperación de otros actores en la sociedad. Y siempre me gusta comentar también esto de las ciencias de la conducta,
porque ¿cuáles son las cuestiones con las cuales solemos justificar este comportamiento corrupto o deshonesto? Bueno, muchas veces la distancia al dinero, ¿no? Los experimentos que hace la Universidad de Duke con este enfoque de economía del comportamiento son, por ejemplo, que no nos sentimos mal si robamos un lápiz de nuestra oficina y de nuestro trabajo y lo llevamos a nuestra casa. Eso no nos hace daño moralmente. Pero sí, a nadie se le ocurriría ir a buscar esos 10 centavos, robarlo de la caja chica o de la caja fuerte de nuestro trabajo, ¿no? El dinero sí nos afecta, pero un lápiz que tiene el mismo valor, psicológicamente claramente no lo vemos como un delito. La distancia y la consecuencia. Todo esto que yo mencioné de los efectos de la corrupción, de que afecta la calidad de la obra pública, que afecta la llegada de inversores, el actor corrupto se siente como que está muy lejos de producir eso. No se siente responsable de eso. Dice, eso tiene que ver con todo un sistema y realmente no soy yo causa de que lleguen pocas inversiones a la Argentina producto de la corrupción, ¿no? Entonces, es como que esa distancia, la consecuencia también es importante para cometer actos deshonestos o de corrupción. El círculo de legitimación, si uno conoce actores del sistema financiero, como todos lo hacen en ese sistema y en esa comunidad, en el sistema bancario, claramente los actores se legitiman por ese sistema. Entonces, si todos lo hacen, también lo hacemos. El fin justifica los medios. El experimento que hace aquí en la Universidad de Duke le pregunta a ciertas personas por qué descargan música gratis y la mayoría contestaba que era porque las discográficas tenían mucho dinero y le robaban a los músicos sus dineros. Bueno, eso justificaba la descarga de música gratuita, pirateada, ¿no? El tamaño de la práctica, ¿no? Esto también es interesante. El experimento de la Universidad de Duke aquí lo que hace es en una máquina de esas expendedoras de gaseosas, de golosinas, la adultera esa máquina, la modifica para que cuando se pone una moneda caigan infinitamente todos los productos que tiene esa máquina. Y bueno, lo que descubrió la Universidad de Duke, que la gente se llevaba solo 3 productos, porque más de 3 era robar, ¿no? Es como que hasta 3 estaba bien, pero más de 3 ya no. El tamaño de la práctica, no creer que si no lo hacemos de manera tan grande no es corrupción. Y lo mismo la distancia y la ilegalidad, ¿no? A veces decimos, bueno, esto pero no es tan ilegal. Bueno, esos son típicos razonamientos. En definitiva, la Universidad de Duke también hace experimentos positivos sobre las soluciones y encuentra 3 grandes ejes. Uno son recordar los valores, y acá el experimento son que si a uno se le hace jurar sobre la Biblia, aunque sea ateo, su comportamiento cambia porque le recuerda ciertos valores de la sociedad o de un sistema social. Actores que han mentido mucho y que eran muy corruptos también, si se les ofrece lo que ellos llaman el Open New Page, ¿no? Como un plan de salida gradual, esa persona prefiere salir con un plan de esos mecanismos de corrupción, y obviamente los controles, ¿no? Que están claramente definidos en el dilema del prisionero, también con el cooperador condicional que se llama en el dilema del prisionero. En definitiva, para completar la pirámide que había mostrado antes, le sumo 2 bases, ¿no? La ética y la integridad, ¿no? La ética más definida como una serie de valores que sí o sí las instituciones tienen que trabajar, que son principios que hay que desarrollarlos. Integridad, ¿no? Tiene que haber un plan de integridad bastante amplio, que incluso exceda seguramente a los sistemas de compras y contrataciones. Y después claramente, ¿no? Los principios que mencionaba antes que terminan siendo fundamentales en todo sistema de contrataciones, ¿no? Mucha transparencia, controles acordes, ¿no? Y controles bien coordinados, como decía la diapositiva de OCDE, y obviamente un sistema de sanciones que desincentive cometer actos de corrupción. Muchas gracias, dejo mi página web allí abajo, hay algunos libros y algunos artículos identificados de lucha contra la corrupción y de transparencia, y bueno, nada más que volver a agradecer la invitación, tanto a Ariel, a María Luisa y a la Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. La verdad es que
Yo soy de aquellos que me declaro bastante ignorante, no un poco, bastante ignorante sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Yo soy de los ciudadanos que me siento todas las mañanas, leo los periódicos o los comentarios o toda esa gama de informaciones que nos inundan desde hace 20 años a través de nuestro portable, computadora y demás, y que media hora de lectura nos dicen este mundo es como la comparsita y el tango, ¿no? O Cambalache, no, ya no me acuerdo. Finalmente terminamos diciendo, hoy es un día como cualquier otro, es decir, con grandes titulares de que alguien se robó algo y salimos decepcionados y lastimados, con una percepción de que el mundo se está acabando, porque la verdad es que no vale la pena seguir en este mundo. Y deprimidos salimos a la calle a tratar de hacer lo mejor posible. Y me gustó mucho esto de la distancia de la corrupción, porque la verdad es que sí, es muy justo, ¿no? No me robo 5, me robo 3, porque robarme 3 no es robar. Y vaya, soy, no soy partícipe porque nadie me ve o nadie se entera. Muy interesante, te lo agradezco mucho, Mariano. Quiero abrir en este momento tanto los micrófonos para quien quiera hacer uso de la palabra levantando la mano o enviarnos directamente sus preguntas a través del chat. Aquí Marta Luna, colega, abogada, presidenta de la Comisión Jurídica de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, te felicita, muy buena presentación, Mariano. No sé si Marta quiere hacer alguna intervención, alguna acotación. A mí, igual que a ti, Ariel, me encantó la comparación, el detalle, porque muchas veces queremos criticar y hablar de la corrupción de otros, pero no vemos la línea tan delgada en la que caemos y que al final es corrupción, ¿no? Entonces, me encantaron los ejemplos, las acotaciones. Igualmente a María Luisa, excelente presentación. Sabemos, porque la conocemos, de la lucha que se ha hecho para que haya una ley que finalmente de alguna manera mejore las cosas. Sabemos que la ley no es perfecta, todavía habrá que hacer algunas modificaciones, porque estamos lamentablemente en un país donde estamos viendo como muy natural y muy normal algunas situaciones relacionadas a eventos que al final nos llevan a la línea delgada de la corrupción. Así es que nada más agradecerles a ambos, porque yo creo que esto a veces es bueno escucharlo. Por ahí vi que entre los participantes está Carlos Gasnel, y la verdad es que es la lucha de muchos panameños. Como bien dijiste, Ariel, es la lucha de muchos panameños que tenemos que batallar contra eso, y como muchos de los que pertenecen a este grupo venimos haciendo, pero sabemos que no es una lucha fácil, porque el país o las personas se van acostumbrando a que es corrupción lo grande y no lo chiquito, y lo chiquito también es corrupción, o nos va llevando a esa puerta abierta que en algún momento permite entonces más cosas pasar. Así es que nada más acotar eso, que me encantó la presentación de ambos, y que bueno, darles las gracias. Muchas gracias, Marta. Aquí tenemos un comentario de alguien en el chat. De Arelis Díaz, excelente presentación tanto para María Luisa como para el profesor Mariano. Estos son los espacios de participación que hay que promover. Pregunta para Mariano: ¿en qué escenario ubicamos la colusión? Bueno, está buena la pregunta, porque la colusión tiene algunas particularidades, ¿no? Termina siendo una especie de cooperación negativa, pero claramente estamos hablando, digamos, por ejemplo, en el dilema del prisionero, estamos hablando de obtener una ventaja, ¿no? A partir del acuerdo entre empresas
para afectar, digamos, el espíritu de la contratación. Entonces, claramente es un esquema de free rider, es un esquema donde uno intenta sacar una ventaja a corto plazo, y bueno, se vuelve a dar este esquema del dilema del prisionero que yo mencionaba y la paradoja de de la acción colectiva, ¿no? Claramente la colusión es uno de los que más afecta a esto, porque termina generando un acuerdo que afecta esta estabilidad de cooperación a largo plazo de los sistemas de compras y contrataciones. La cara contraria de la colusión es lo que comentaba María Luisa en el sistema panameño de los pactos de integridad, ¿no? Tratar de generar acuerdos entre proveedores realmente comprometidos con ciertos principios éticos. Así que yo creo que la metodología, yo creo mucho en la metodología de pactos de integridad. Es muy raro que pactos de integridad bien diseñados, direccionados realmente con profesionalidad, hayan fracasado. Casi no conozco ejemplos de eso. Así que esta metodología de pactos de integridad para luchar contra la colusión, por ejemplo, a mí me parece muy interesante. Quería mencionarse un comentario muy breve de algo que dijiste, Ariel, porque me parece que puede ser interesante. Hablaste esto del ciudadano común cuando vos leías el diario, y vos sabés que si yo tengo que ponerme a pensar por qué empecé a estudiar o trabajar este tema de la corrupción, es justamente por eso, es porque veía que era un tema muy presente en la agenda pública, que está todo el tiempo presente en América Latina, en todos los medios, en toda nuestra problemática, siempre aparece el tema de la corrupción y nadie lo estudiaba profesionalmente. En la universidad debo ser el único que estudia el tema de corrupción, el único que tiene un grupo de estudio. En Argentina conozco todos los que estudian corrupción, seremos 10 académicos que trabajamos el tema. Es decir, es un tema que paradójicamente es uno de los temas de mayores incidencia en América Latina y es un tema muy poco estudiado de manera profesional, tratando de identificar lo que realmente se debe hacer cuando se habla de lucha contra la corrupción. Así que bueno, que cuando me invitaron y sabía que María Luisa se iba a centrar más en las contrataciones, me parecía importante hacer un enfoque al revés, ¿no? De los principios de lucha contra la corrupción y cómo eso se aplica al sistema de compras y contrataciones del Estado. Aquí tenemos la mano levantada de Aisha Murillo, que le invitamos a participar, puede hacer uso directamente del micrófono. Le rogamos que sea breve, precisa y concisa. Adelante. Buenas noches, gracias por la exposición, Mariano y María Elisa, de verdad excelente con el tema de la conciencia, de la ciencia de la conducta, y eso yo creo que viene desde casa. Una consulta al licenciado Mariano, en el tema que usted indicó, entonces usted considera que dentro de el pacto de integridad, los enfoques de anticorrupción más precisos o lo que se debería llevar con el tema es más control. Usted puso transparencia, controles y sanciones. De ser así, ¿eso disminuiría la corrupción entonces en el país o en las contrataciones? Sí, yo creo en ese enfoque de la última pirámide, ese enfoque donde si uno tiene un claro horizonte ético, ¿no? De los valores que quiere fomentar en su organización. Eso implica el cambio más profundo de todos, que es el cambio de la cultura organizacional, ¿no? Cuando uno piensa en ese acuerdo ético. Obviamente todo lo que tiene que ver con planificar la integridad, que no quede solamente en una cuestión de valores y que eso no sea realmente aplicable en diferentes métodos. Y después sí, claramente yo creo que la base es la transparencia, la información. Cuando fluye información, cuando hay transparencia activa, cuando hay transparencia pasiva, cuando hay enfoques como el que mencionaba María Luisa de datos abiertos, ¿no? Donde uno casi no filtra e interpreta esos datos, sino que los comparte de manera cruda, como se suele decir en el paradigma de gobierno abierto, todo eso realmente ayuda mucho. Y lo comentaba al principio cuando hablábamos con Ariel antes de que comience la conferencia. Yo soy muy optimista de cómo la tecnología ayuda con eso, creo que la tecnología ha generado cambios muy positivos. Y después, obviamente, los controles tienen que estar, los controles tienen que ser integrados, tiene que haber controles que sean eficaces, ¿no? Y que realmente permitan participación en esos controles.
y también obviamente un sistema de sanciones. Pero lo que traté de mostrar con la pirámide más que nada es la integración de todos estos elementos, porque hay veces donde uno cree que con una política de transparencia solamente podría generar cambios positivos, ¿no? Y en definitiva, si no tiene el mecanismo de ético o tiene un buen plan de integridad, cuando un plan de transparencia puede ser muy bueno, pero los controles están fallando, o finalmente hay buena transparencia, buenos controles, pero realmente el sistema sancionatorio no es eficaz, no se está sancionando a los que incumplen esos controles, bueno, claramente no va a funcionar. Entonces, más que nada lo que traté de demostrar con la pirámide es que necesitamos todos los elementos, por eso es tan difícil, ¿no? Y por eso, por más de que haya mucha voluntad política en un gobierno, en un Estado, no es fácil corregir esto que, como decía María Luisa, además arrastra inercias históricas, ¿no?, en América Latina. Pero tienen que estar todos los elementos, incluso hasta en una proporción bastante justa. Esto es como cuando uno hace una receta de cocina, ¿no?, una torta. Incluso si se equivoca en las proporciones, incluso podría también afectarse el resultado final. Por eso estoy convencido que es un desafío técnico también, ¿no? También como comentario, a mí me ha tocado trabajar como consultor para muchos gobiernos, y en muchos gobiernos he encontrado la voluntad política de hacerlo directamente del presidente de una nación, del gobernador de una provincia, y a veces no se puede porque hay temas técnicos que no puede resolver la administración, porque los procesos burocráticos son difíciles de cambiar, porque la cultura de la organización en la administración pública tiene una estructura jerárquica que a veces es muy complicado trabajar colaborativamente con otras ideas. Entonces he encontrado en muchos países de América Latina no la falta de voluntad de los gobiernos de hacerlo, sino problemas de la administración, de las estructuras para corregirse, ¿no? Por eso, bueno, quería resaltar también que el problema de las contrataciones es claramente un problema estructural, no es un problema de individuos ni de sanciones, aunque claramente también hay un problema psicológico y conductual, como mencionaba, que también hay que trabajar a un nivel cultural en la sociedad, ¿no? María Luisa también lo comentaba esto cuando decía se necesitan capacitaciones, llegar a la sociedad, porque evidentemente por eso es tan difícil el problema, porque se necesita una salida colectiva. Si todos estamos cooperando, pero hay 2 o 3 grandes actores que no están cooperando, todos los esfuerzos se caen, ¿no? Entonces, esta salida lógica del dilema del prisionero solo se logra de manera colectiva, ¿no?, con la cooperación de todos. Por eso es tan difícil el problema también, ¿no? Voy a hacer 2 preguntas mías directamente, lo puedes contestar tú o María Luisa. Tiene que ver con la participación de sociedades recién constituidas en los procesos de licitación y contratación. ¿Qué opinión te merece el hecho de que hayan supuestos proveedores que participan a través de sociedades que acaban de constituir hace 3 días y que terminen incluso hasta ganándose las licitaciones? ¿Qué sensación, qué ideas, qué les provoca a ustedes esto? Bueno, voy a tomar la palabra porque es un tema del diario vivir y de la revisión que hacemos de las convocatorias, pero puedo decirte con bastante propiedad que este tema se ha venido contrarrestando primero con la estandarización de los requisitos de participación en los actos públicos. Es otra iniciativa que está vigente en nuestro país, y es el hecho de que se han creado documentos estándares partiendo por los pliegos de cargo, donde hemos unificado los requisitos o los criterios para participar de un acto público, en donde hemos tratado también de decirle y enseñarle a los compradores del Estado que la experiencia, porque tienes los 2 extremos, tienes, por ejemplo, entidades que te piden como un requisito de participación una sociedad que tenga 20 años de creada, pero que no tiene ninguna carta de experiencia palpable, que te puedes tener 20 años de estar creado legalmente, pero no tener la experiencia para ejecutar la obra que se está licitando. Entonces, ese tema de la participación de empresas
de papel recién creadas, se ha venido contrarrestando con la estandarización de los requisitos, por lo menos a nivel de Panamá, que se incluyen en nuestros pliegos de cargo. Mariano, no sé la experiencia de ustedes. Perdón, es que en algún momento se te perdió el audio. Ok. ¿Puedes No sé. repetir la conclusión? Ok, que la inquietud se ha venido corrigiendo, por lo menos en la experiencia panameña, con la estandarización de los requisitos de participación de los pliegos de cargo. Nosotros no tenemos mucho ese problema en Argentina, no es tan sencillo constituir una empresa en Argentina, pero sí lo que tenemos, por ejemplo, es un problema de empresas que cometen un fraude en una obra pública o un acto de corrupción, que se van a otra jurisdicción. Nosotros somos un país federal con diferentes provincias, con mucha autonomía, las provincias, por lo menos en lo normativo, y es muy común que una empresa que comete un fraude o acto de corrupción en un lugar pueda ir a otro lugar y ganar una licitación y nadie se enteró del fraude o la corrupción que cometió en otra jurisdicción. Por eso, bueno, yo también soy un defensor de que haya listas, ¿no? De sancionados, que esas listas sean públicas, para que obviamente bueno, sea un requisito también y sea un criterio para evitar la contratación de aquellas empresas que tienen antecedentes en realizar estas prácticas o que han reincidido, ¿no? Entonces, bueno, ese sí es un problema. El tema de la constitución de empresas no es un tema común, digamos, en Argentina. Aquí tenemos una pregunta en el chat, la voy a permitir leer, bueno, no está claro el nombre de la persona, pero dice: buenas noches. En caso de saber que se ha hecho un delito en una contratación, según sus estudios, ¿qué tipos de penas severas se le puede dar al que le roba al Estado a través de la corrupción para poder mandarle un mensaje contundente a los demás que practican lo mismo? La pregunta es para ambos expositores, ¿no? A nivel de Panamá, por ejemplo, la reforma del año pasado incorporó sanciones muy severas, por lo menos a nivel administrativo, para las empresas que incurriesen en actos, por ejemplo, de falsedad dentro de una contratación pública. Se le dio más rigor también al tema de la inhabilitación para contratar con el Estado. Entonces, a nivel panameño también tenemos que distinguir, y que creo que es una línea que a veces suele confundirse, las sanciones administrativas que derivan o que están contenidas en la propia ley de contrataciones públicas, pero que se derivan igualmente o pueden derivar en acciones de carácter penal. Y tenemos ejemplos recientes de, por ejemplo, empresas que han sido detectadas presentando documentos falsos en licitaciones públicas, que automáticamente la entidad ha puesto en conocimiento del Ministerio Público la situación para que se lleve a cabo la respectiva investigación de carácter penal. Pero la reforma, vuelvo y repito, en este tema, sí le ha dado más rigurosidad al tratamiento de cometer prácticas corruptas en actos de licitaciones. Es difícil poner un ejemplo, ¿no? de cuál debería ser esa sanción, pero claramente tiene que ser una sanción que obviamente desincentive a cometer la propia práctica de corrupción. Yo estoy aquí en Córdoba, en una zona que estamos muy cerca de la montaña y tenemos muchas multas, por ejemplo, por construir más de ciertos pisos en la ladera de la montaña. Pero esa multa para los grandes constructores y para los grandes edificios equivale más o menos a un piso, ¿no? Con lo cual hacen 10 pisos, pagan 1 y construyeron 9 que nadie les obliga a destruir después, ¿no? Bueno, esa es una sanción que no tiene sentido, digamos, porque el constructor hace ese cálculo de costo-beneficio, sabe que construir un edificio de 9 pisos le va a permitir solamente tener que pagar una multa de un piso y gana los otros 8, ¿no? Eso es, bueno, muy común en la zona donde estoy yo y claramente, bueno,
es una sanción esa desproporcionada en términos negativos, ¿no? No tiene sentido esa sanción. Bueno, yo tengo 3 temas que me gustaría que ustedes hicieran un comentario breve para no robarles más tiempo. Conflictos de intereses, discrecionalidad, tráfico de influencias, rendición de cuentas, responsabilidad. Lo repito. Conflicto de intereses, discrecionalidad, tráfico de influencia, rendición de cuentas y responsabilidad de las partes, funcionarios, el contratista, el proveedor. Sus comentarios, por favor. No, nosotros tampoco en Argentina tenemos, como ejemplo, ¿no? Para diferenciar algunos enfoques de lucha contra la corrupción. Nosotros no tenemos en Argentina, por ejemplo, y en gran parte de América Latina, me animo a decir, un esquema, por ejemplo, de tráfico de influencias tan preocupantes de lobby, ¿no? Como es por ejemplo, el norteamericano, ¿no? Donde hay una perspectiva más de captura del Estado que se denomina, es decir, que los grandes empresas pueden capturar y definir el direccionamiento de las políticas del Estado. Yo creo que en América Latina el actor más poderoso termina siendo el propio sistema político. Entonces el tráfico de influencia se vuelve más que nada una cierta irresponsabilidad dentro del propio sistema político. De todas formas, hay casos importantes en la Argentina, como el caso Siemens, que fue un caso en la década de los 90 muy grave de corrupción, y claramente, bueno, tenías, no sé, lo que se llama el problema de la puerta giratoria, ¿no? Tenías funcionarios públicos de alto rango que se fueron a Siemens para influir en la contratación de servicios de Siemens que el Estado los contrate. Es un tema muy específico, yo creo. Hay algunas mejoras legales, pero es cierto que es un tema difícil de regular, ¿no? El de conflictos de intereses, ¿no? O el tráfico de influencias o del lobby. Algunas normativas que nosotros denominamos de cabildeo, por ejemplo, en la Argentina tienen muy baja aplicación, digamos. Nadie sabe realmente cómo controlar mucho eso. Así que es un tema interesante, no es un tema probablemente que esté tan presente en la agenda pública de América Latina de manera tan regular, pero para mí es un tema muy interesante para profundizar porque es cierto que hay muchas zonas grises, ¿no? Y por más de que existan regulaciones, en América Latina el problema de eso es que son de difícil aplicación. Estados Unidos ha hecho un mayor esfuerzo en trabajar sobre esos temas, pero tiene que ver con su propio modelo de corrupción, ¿no? Donde el actor fuerte son las empresas. A nivel de Panamá y en nuestra experiencia, me das la oportunidad de oro para decir que todos esos conceptos que has citado están incluidos en este cuerpo de ley que tenemos, que es un cuerpo de ley robusto. Las normas están allí claramente definidas para evitar que se dé el conflicto de intereses, que se dé la discrecionalidad en la toma de decisiones. Solo hace falta voluntad, capacidad y competencia para aplicar lo que tenemos en una ley que es excelente y que es muy buena. Lo otro también es que todos esos aspectos están expresamente recogidos también en la redacción del Pacto de Integridad que hemos incorporado. Se ha incorporado como requisito obligatorio de participación en los actos públicos, y quería compartirles una anécdota que iba muy relacionada a lo que decía Mariano, de la experiencia de que mucho este tema de la corrupción es como que la enseñanza que recibimos desde niños, y es que cuando se incorpora la obligatoriedad del Pacto de Integridad, recibíamos llamadas de empresas y de proveedores y decían, de verdad yo tengo que firmar yo sé que tengo que ser íntegro para participar, pero es que si firmo esto me estoy comprometiendo. Yo, exactamente eso es lo que se quiere lograr, y quizás se vea como un avance mínimo. Para mí es un avance grande, porque cuando te sientas a leer como proveedor y empresa responsable lo que estás firmando en un pacto de integridad, es un legítimo compromiso de participar con transparencia en un acto público y evitando los conflictos de intereses, los lobbies mal manejados y todo lo que permea de corrupción a la compra pública.
Bueno, la verdad es que debo decir que esta materia da para bastante, parece, ¿no? No es solamente levantarse en las mañanas, revisar el móvil y decir que todo está mal, sino que hay gente que está tratando de hacer algo bien. Quiero hacer un último llamado a si alguien quiere hacer algún comentario, alguna intervención, alguna pregunta. Este es el momento antes de proceder a la clausura del conversatorio. Sí, buenas noches. Una consulta para María Elisa. Adelante, Aisha. Hola, ¿qué tal, María Elisa? Gusto en verte y saludarle. Realmente. María Elisa, con el tema de la DGCP, ¿qué logística, qué planteamiento o qué visiones tiene la DGCP para la capacitación constante a estos jefes de compra, a estos cotizadores o el personal designado que tenga la entidad? Frente a lo que tú mencionaste, tu exposición, que bien claro está a estos personal que está políticamente expuesto, que está constantemente destituidos, nombrados, destituidos, nombrados, y de verdad que es un tema desgastante para nosotros que trabajamos en la Contraloría, tú que trabajaste allí también, es un tema de verdad muy desgastante porque es una capacitación constante, porque nada más se capacita como al principio del periodo para el personal nuevo, o los reelectos, o los que no, o que son totalmente nuevos, y luego estos no están, o sus subalternos no están más que todo, y nuevamente hacen las cosas mal, por decirlo así, ¿no? Hacen todo lo que es las contrataciones mal, y llega todo eso, expedientes que, como me decía la licenciada María Alicia, la licenciada, perdón, Ana Silka González, que esto es un expediente de 7 cabezas. O sea, difícil Entender. de matar, sí. Entonces, ¿qué está haciendo o qué pretende hacer la DGCP en este tema de este personal de, por decir, de libre remoción? Fácil, porque ahí ese tema no nos podemos controlar en nosotros. Y que es desgastante para todos. Gracias Aixa por la pregunta. Sabes que yo soy una firme convencida de la capacitación, lo vivimos en descentralización también, y quiero que sepas que parte de esa experiencia la hemos querido traer a la DGCP. La reforma a la ley también incorpora un componente muy importante de profesionalización de los servidores públicos de las áreas de compras, y en ese sentido, reconociendo las limitantes que podemos tener como entidad para alcanzar a capacitar a todos los funcionarios de compra del Estado, estamos ahorita en un proceso de alianzas estratégicas con universidades público-privadas, con asociaciones, con fundaciones. Invito a la fundación de Ariel a que se sume también al esfuerzo de DGCP, de divulgar y de multiplicar conocimiento en tema de compras. No es una tarea fácil, es titánica, porque aquí también se suman componentes pues, que conocemos que son propios de la realidad de nuestro país, pero en este momento en lo que sí estamos es en apoyarnos, en levantar la mano para pedir apoyo, para saber que quizás nuestra destreza como entidad no es la docencia. Entonces, apoyarnos en quienes tienen esa destreza para que podamos replicar conocimiento, y en ese sentido estamos haciendo convenios con las universidades, hemos hecho acercamientos, por ejemplo, con la Fiscalía de Cuentas, porque hay diferentes enfoques. Tenemos los gobiernos centrales a los que he tratado de sumar a través de las asociaciones que los aglutinan, AMUPA, CONARE, en fin. Es un tema que hay que atacar desde diferentes ángulos, pero creo que sí estamos logrando, como quien dice, la conciencia de que debemos profesionalizar y darle estabilidad principalmente a nuestros funcionarios de compra. En estos momentos le voy a pedir tanto a María Luisa como a Mariano que nos den unas breves conclusiones. A nivel de nuestro país y a nivel general, yo puedo decir que la compra pública es un proceso complejo.
que se nutre de diferentes componentes, que la compra pública está permeada de diferentes principios y que en la base de esa pirámide principalmente está el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas. Sin embargo, los principios caen en tierra árida si no logramos nuevamente concientizar a todos los actores del sistema del rol y del papel que nos toca desempeñar. Yo lo que puedo decir es que no perdamos el ánimo. Yo creo que actividades como esta nos motivan a seguir diciendo que es un proceso interesantísimo para los abogados también conocerlo. Los invito, por ejemplo, a nivel de Panamá, a navegar con un poco más de detalle en el portal electrónico Panamá Compra, para que conozcan todo lo que ese portal ofrece a los proveedores, las oportunidades de negocio que están allí publicadas, pero que en general no satanicemos la contratación pública. Busquemos mejor el enfoque positivo y busquemos mejor la manera como podemos nutrirla de esa integridad, verticalidad y transparencia que la misma debe reflejar en todo momento y que se va a cristalizar en la realización de las obras que los administrados y que todo país requiere para seguir adelante. Muchas gracias, Mariano. No, conclusiones muy parecidas a las que menciona María Luisa, desde el otro lado, desde la perspectiva complementaria, desde la lucha contra la corrupción. Hay que pensar la lucha contra la corrupción, hay que analizar cuáles son los factores de la corrupción en diferentes ambientes, hay que estudiar mucho más y ser mucho más preciso a la hora de identificar qué estamos entendiendo por corrupción. Claramente hay problemas estructurales de lucha contra la corrupción que son difíciles de resolver, que son complejos, pero claramente las soluciones tienen que ver con principios éticos, con diseñar un plan de integridad, con fomentar la transparencia, con generar controles coordinados y con un buen sistema sancionatorio. Obviamente esto que mencioné no es sencillo, todo lo que tiene que ver con la ética y con la integridad depende de cambios culturales y cambios culturales en la relación de los diferentes actores que componen un sistema, como por ejemplo el sistema de compras públicas, y esto en la relación con la sociedad. Y el mensaje de que tampoco hay que tenerle miedo a innovar, toda innovación en general que se hace en estos contextos generalmente siempre es positiva, rara vez es negativa. Mencionó muchas innovaciones María Luisa en el sistema panameño, lo que tiene que ver con datos abiertos, los pactos de integridad, mencionó el observatorio. La verdad que esos elementos de innovación siempre son positivos porque cambian rápidamente la percepción ciudadana y empiezan a colaborar en estos cambios estructurales. Así que un mensaje de integrar los principios, de integrar los mecanismos, y que bueno, la innovación siempre termina siendo positiva, y bueno, en ese contexto soy un optimista con respecto a los cambios que se están dando en general en América Latina. Bueno, me toca concluir rápidamente, ustedes lo han dicho todo. El proceso de contratación pública y de la lucha contra la corrupción es complejo. No podemos verlo solamente a partir de un periódico o de las noticias que nos llegan a los móviles en las mañanas. Tenemos que razonarlo, tenemos que espiritualmente abocarnos a un análisis más profundo. Son factores culturales, no podemos desatender el tema de la educación, el tema de la cultura nacional que incide de alguna manera en provocar, permitir o incluso multiplicar los factores de riesgo de la corrupción. No podemos desatender los factores económicos también, porque de esto se trata, de compra y venta de bienes y servicios, y por lo tanto hay alguien que compra y ofrece y alguien que paga. Y entonces ya tenemos un complejo problema económico. Y tenemos, por supuesto, si hay contratación pública, tenemos políticos en el medio, y tenemos funcionarios en el medio, y tenemos el Estado en el medio, y tenemos seres
una comunidad que necesita respuesta, y por el otro lado el Estado interviniendo, promotor de esa respuesta, y tenemos este caudal de recursos que deben ir destinados a esa respuesta, y sin embargo, años tras años vemos la profunda insatisfacción de los ciudadanos porque esas respuestas no llegan, sin embargo los recursos estaban y desaparecieron. Eso es un fenómeno importante, pero ya sabemos que no podemos estudiarlo solamente por un pedazo u otro. También hay un factor institucional que María Luisa y aquí Mariano nos han reiterado. Todas estas estructuras, principios, reglas que las leyes han establecido, han ido progresando, hay una evolución, podemos estudiarla, se ha mejorado, se esfuerza en mejorar. Sin embargo, por algún lado se cuelan, por algún lado se distorsionan. Está en nosotros los ciudadanos el hacer el esfuerzo que esto no pase. El esfuerzo es grande, es continuado, es permanente. Yo estoy seguro que muchos o la mayoría de los funcionarios que están vinculados a esto quisieran que las cosas se realizaran correctamente. Estamos seguros, porque lo puedo decir yo, los funcionarios no lo pueden decir. Estamos seguros que hay políticos que tocan a la puerta. Hay que fortalecer, darle firmeza a esos funcionarios que combaten la corrupción, que le dicen no a esos políticos o a esos empresarios que son, como dijo Mariano, la manzana podrida con el gusano de la corrupción carcomiendo a las demás. Tenemos que protegerlo, tenemos que ayudarlo. Yo creo que la ciudadanía debe darse cuenta que no podemos seguir haciendo lo mismo, reiterando las mismas prácticas, las mismas costumbres, pensando que todo es comparsa y queriendo que al día siguiente todo sea diferente. No, tenemos que cambiar nosotros para cambiar la sociedad, para cambiar también a los funcionarios, a los políticos, y para que entonces veamos los frutos que serían que la corrupción disminuya o desaparezca. El problema es complejo, nos lo han hecho ver nuestros dos expositores, y yo quiero profundamente agradecerle a Mariano porque para él ahora mismo son, creo que las 10 de la noche, si no me equivoco. Espero que haya cenado antes de participar en este conversatorio. Un asadito argentino con un Malbec nunca cae mal. Y si no lo ha hecho, que brinde por nosotros, sus amigos en Panamá, que le agradecemos mucho su cooperación, su aporte desinteresado, y que la verdad se lo agradecemos. La Fundación para el Desarrollo de los Valores Cívicos y Políticos se los agradece. Y a María Luisa debo hacerle la mención especial de haber permitido este conversatorio nacional e internacional, permitiéndonos entrar en contacto con Mariano, y además haciendo una espectacular exposición. Le agradezco mucho sus respuestas transparentes y el tiempo que ambos nos han dedicado. Quiero agradecerle a los participantes su paciencia. Sé que es muy difícil que al final de la jornada además tengan que escuchar estos temas que no son fáciles, pero el que hayan estado aquí representa su interés, y un granito de arena construye castillos. Y yo les agradezco. Quiero invitarlos a los próximos conversatorios. Aprovecho para invitarlos a nuestros próximos conversatorios. En Panamá tenemos el debate de la reforma del Estado y la refundación del país. Se ha abierto el debate
a la constituyente, algunos dicen originaria, otros dicen paralela, están los que se oponen a cualquier forma de constituyente, hay otros que dicen reforma por 2 asambleas, nadie quiere pasar por las asambleas porque nadie confía en los reformistas diputados que tenemos en la asamblea. Así que tenemos una gran expectativa en Panamá sobre qué hacer con nuestras instituciones y nuestra constitución, y eso lo vamos a debatir y conversar aquí en la Fundación para el Desarrollo de los Valores Cívicos y Políticos, que intenta educar conversando, debatiendo, intercambiando ideas y examinando libremente los problemas sin tintes políticos partidistas. Les agradezco nuevamente y espero verlos pronto en un próximo conversatorio. María Luisa, Mariano, hasta pronto. Gracias. Y te esperamos en Panamá, Mariano. Gracias, gracias. Por allí estaré Siempre seguramente. bienvenido a Panamá, Mariano. Gracias. Gracias, Chao. María Luisa, gracias.